De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot, el poeta de la tierra baldía. Queridos y queridas radiovidentes, voy caminando hacia mi propio jardín, que es también el jardín de ustedes. En esta agitada ciudad, en esta megápolis incendiada por la crisis social y política, cada vez cobra más importancia ese jardín al que vamos a refugiarnos. Un jardín de conversaciones, un jardín donde lo más importante es el pensar, también el soñar, también el sentir. Un lugar de repliegue, nuestra propia Ítaca, esa ciudad tan querida por el navegante Ulises que cuando se perdía en los mares después de la guerra de Troya, anhelaba profundamente. Uno anhela volver cada vez, todos los días, sobre todo los días de semana, volver al propio jardín. Y llevo en mi mano un libro. Ustedes saben que siempre ando con un libro para ir hojeando. Soy peatón, en el metro, o en el Transantiago, o en el Uber. Voy siempre leyendo, incluso los conductores de Uber me miran como un bicho raro. ¿Qué estará? ¿Hay algo secreto? ¿Qué llevará ahí? Y les leo poemas a los conductores de Uber. Estoy en una tarea pedagógica de ir leyéndole poesía a los conductores de Uber. Están fascinados. Los venezolanos han terminado leyéndome poesía venezolana y yo les leo poesía chilena. Falleció uno de los más grandes poetas hispanoamericanos, Ernesto Cardenal, poeta nicaragüense, era sacerdote, vivió en un monasterio, el famoso monasterio Solantiname. Fue severamente reprendido por el Papa Juan Pablo II cuando visitó Nicaragua por su incursión en la política. Participó fervientemente en la revolución sandinista, pero se volvió un crítico de esta y particularmente del presidente Ortega. Y yo recomiendo particularmente un libro de Ernesto Cardenal, que es el primer tomo de sus memorias, que se llama Vida Perdida. En ese libro, en el que usa como epígrafe la cita del Evangelio, el que gana su vida la perderá y el que pierda su vida la ganará, Ernesto Cardenal cuenta el momento preciso en que se convierte al cristianismo. Eso ocurre en una pequeña librería en Managua, donde él estaba muy enamorado, creo que la historia es así, de una muchacha nicaragüense que termina enamorándose del hijo del dictador contra el que él luchaba, de un Somoza. Y él escucha pasar la comitiva presidencial al matrimonio de su amor o examor, y es tanto el dolor que siente que cae de rodillas en la librería, y ahí tiene una experiencia mística que además es muy impresionante porque la cuenta como si fuera, es bien brutal lo que voy a decir, una violación, como si Dios lo estuviera violando. El dolor que siente es brutal, hasta un momento que llega a decir, no más, no más, no más. Y ahí empieza todo un camino espiritual de búsqueda. Y lo interesante es que este sacerdote nunca abandonó la poesía y la poesía nunca lo abandonó a él. Quiero recordarlo, tuve la suerte de entrevistarlo, tuve la suerte también el año de ese incendio terrible que hubo en Valparaíso hace varios años atrás. Justo venía Ernesto Cardenal invitado a Chile y le tocó llegar en Valparaíso, en un Valparaíso en llamas. Fue una imagen bien apocalíptica ver a Ernesto Cardenal entrando en Valparaíso. Quiero recordar solamente y compartir con ustedes, les recomiendo, incluso a aquellos que no gustan tanto de la poesía, a veces hay poesía contemporánea que expulsa al lector. La poesía de Ernesto Cardenal incluye al lector, es una poesía que tiene una sencillez, una transparencia, una humanidad que conmueve. Hay un poema maravilloso de él, que es muy largo, solo voy a leer unos versos, en que le escribe un poema que es una oración a Marilyn Monroe. Y le habla a Dios que por favor reciba a Marilyn Monroe en el cielo. Se llama Oración por Marilyn Monroe. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como una astronauta
frente a la noche espacial. Así parte esta tremenda, impresionante oración por Marilyn Monroe, en que el poeta tiene esa sensibilidad maravillosa de entrar en la Marilyn Monroe, en la soledad de la Marilyn Monroe, en su abandono, en su humanidad. Es un poema increíble, hay que leerlo y volver a releerlo. Incluso lo pueden buscar ahí en YouTube y escucharlo leído por la misma voz de Ernesto Cardenal. Pero ya voy llegando a mi jardín en este día martes de marzo y me sale a recibir mi querido zorzal. Buenas tardes, querido zorzal. Escúchenlo. Este zorzal está seco con estas temperaturas. ¿Encuentras lombrices o la tierra está demasiado seca? Estoy preocupado, ¿ah? Estamos todos preocupados por la sequía. Yo estoy muy preocupado y sobre todo trato de observar a los pájaros. Está abierta la verja de mi jardín. Significa que alguien llegó hoy día, lo que va a significar que vamos a tener una buena conversación. Y ustedes saben que mi adicción es la adicción a conversar. Me encanta conversar a esta hora. A ver, voy a mirar por acá. Hay una mujer joven que está sentada muy cerca de unos cactus que tengo por ahí en un sector, un jardín chiquitito. No se imaginen un jardín gigante, un jardín pequeño. Está sentada muy tranquila y voy a inmediatamente a saludarle, a darle la bienvenida, por supuesto. Hola, buenas tardes. Bienvenida al jardín. Buenas tardes. Un gusto tenerte acá. Igualmente, Cristian. ¿Llegaste caminando así por azar o alguien te contó que existía este jardín? Me contaron que existía este jardín, pero no lo conocía, así que para mí es un placer y un honor la invitación a conocerlo. Ah, ¿y te gustó mi pequeño jardín? Me encantó el jardín, muy lindo el jardín. Lo que te puedo ofrecer, ¿qué te puedo ofrecer? ¿Un tecito, un café, un vaso de agua? Con un vasito de agua estoy perfecto hasta ahora. Ay, me encanta tomar mate, pero perdí todos los elementos con los que mateo, los dejé por ahí en un lugar que estuve visitando y no los tengo a mano, pero la próxima vez te voy a invitar a matear. Muy bien, a mí lo encuentro un poco fuerte, pero... ¿Es fuerte el mate? Sí, ¿eh? es un poco fuerte, pero dicen que es un gusto adquirido, así que hay que probar de todo. Pero de todas maneras, ¿qué te parece toda esta agitación que rodea este jardín, la agitación en este jardín grande que es el país? Te lo pregunto como ciudadana porque estoy en esa práctica de conversar con la gente y preguntarle. Bueno, el jardín está perfecto, es como un oasis, ¿cierto?, de tranquilidad dentro de esta agitación que hay en el país. Estoy bastante preocupada por el nivel de crispación y polarización que tenemos, ¿cierto?, todos los días, lo que se escucha, lo que se ve, y ojalá y expectante de ver cómo se ve marzo y esperando que no haya más eventos de violencia. Yo creo que eso nos afecta y nos altera la vida a todos diariamente, más allá de lo que esté pasando con el tema constitucional, el plebiscito, que obviamente también le pone mucha pimienta a la situación en la que estamos. Así que esperando que no sea así. ¿Estás en espera o también con un poco de esperanza o sin esperanza? Estoy con un poco de esperanza de que eso no sea así. Pero claramente hay veces, pero las proyecciones dicen algo distinto, ¿cierto? De que no va a ser necesariamente un marzo tranquilo o pacífico, y obviamente me da la sensación de que a medida que se vaya acercando el plebiscito, no necesariamente eso va a estar, o por lo menos el restablecimiento del orden público necesariamente va a estar solucionado. Yo espero que sea así, tengo esperanza de que sea así, pero no es lo que se proyecta. Tú eres joven, no te debe haber tocado vivir antes en la historia de Chile momentos así tan polarizados y tan crispados. Y uno se imagina que la generación más joven, para esa generación esto es una novedad, incluso a algunos le produce una cierta euforia, ¿eh? Sí, yo, relativamente joven, yo nací en el año 86. Joven, pues, completamente joven. Y claro, desde el año 86 que tengo recuerdos ya desde el, 90 en adelante, algo como esto jamás. No, nunca pensé de que iba a vivir una situación como esta y ver en el fondo al país como lo he visto. Y también, yo justamente el 18 de octubre yo estaba en el centro, estaba ahí en la esquinita donde estaba produciendo... ¿En la zona cero? En la zona cero, ahí en Portugal, Wow. con la Alameda. Y la verdad es de que todos los que estábamos ahí, más o menos a esa hora, como a las 6:30, 7 de la tarde, claro, tuvimos que arrancar, tuvimos que salir por otro lado. Finalmente terminamos muchos caminando para tratar de llegar a la casa, pero jamás pensamos, ninguno de los que estábamos ahí, que esto iba a terminar trascendiendo como trascendió, ¿cierto? Tú hablaste algo ahí de lo constitucional. ¿Tú crees que el plebiscito que ya está en curso va a poder darle una salida, una deriva a esta crisis, o tú separas las dos cosas? Hay gente que dice que el tema constitucional finalmente no va a solucionar los problemas que produjeron la crisis,
que tampoco va a pagar la violencia, otros encuentran que al contrario que es una oportunidad. ¿Cómo lo ves tú eso? Como ciudadana primero, obviamente. Como ciudadana, yo creo que el acuerdo al que se llegó el 14-15 de noviembre, ¿cierto?, de madrugada, buscó eso, ¿cierto?, darle una salida institucional a un problema, no solamente en términos de la violencia que estábamos teniendo, sino que también social, y tratar de llegar a un acuerdo que permitiera esa salida institucional, y eso yo creo que se logró. Pero uno habría esperado que si está directamente conectado con el tema constitucional, el nivel eventualmente de violencia o de manifestaciones podría haber bajado, y la verdad es que eso no necesariamente fue así. Entonces, en ese sentido, no estoy tan esperanzada de que eventualmente un apruebo, ¿cierto?, vaya a poder calmar, ¿cierto?, esa temperatura. Y también, por el contrario, creo que se está generando de repente muchas expectativas en un cierto sector de la ciudadanía en términos de lo que la Constitución, por ejemplo, puede hacer, que espero, ¿cierto?, que esas expectativas sean ajustadas, porque eventualmente podríamos terminar teniendo una frustración de esas expectativas, y eso podría ser muy, muy complejo. A ver, esto me interesa porque yo aquí soy bastante ignorante en materia constitucional. Bueno, tengo un conocimiento mínimo, ¿no? Pero veo que sabes algo mucho más que yo, de todas maneras. Perdón, ¿a qué te dedicas? Primero me presento, soy Cristian Banken, el jardinero de este jardín. Muchas gracias, Cristian. Te conozco perfecto, pero te había visto, te había leído, pero no nos conocíamos en persona, pero yo te conozco perfecto. Ya, el otro Cristian Banque que escribe unas columnas por ahí en un diario local. Ya, pero tú, ¿a qué te dedicas? ¿Tienes cara de universitaria, profesora, por ahí, no? Efectivamente, soy profesora universitaria. ¿Eres profesora universitaria de qué? De Derecho Constitucional. Chuta, mira. pero oye, por suerte que no me puse a hablar de Constitución, ni me mandé las partes sobre el tema antes de saber. ¿Y cuál es tu nombre? Yo me llamo Constanza. ¿Constanza cuánto? Constanza Juve. Constanza Juve, pero estás muy famosa, Constanza. Acabas de aparecer en una entrevista ayer en el diario La Tercera, la estuve leyendo justamente, y te vi también una entrevista en CNN hace unos meses atrás, ¿pudo haber sido? Sí, creo que hace como un mes y tanto atrás. Y me llamó la atención algo que tú dijiste en esas entrevistas. Bueno, primero, Constanza, muy bienvenida al jardín. Muchas gracias. Te voy a sacar el jugo porque te voy a hacer muchas preguntas. Feliz. Yo creo que falta, realmente, yo creo que la mayoría de los ciudadanos no tenemos idea ni de qué constitución tenemos, ni a qué constitución vamos. Entonces, creo que quedan varias lagunas por llenar que son bastante enormes, por no decir gigantescas. Océanos de ignorancia. Y yo creo que es muy importante en este momento la reflexión y el análisis. Son tiempos de análisis, de estudio, de reflexión. Lo primero que quería preguntarte es que en esas entrevistas tú dijiste que si hubiera habido una tercera opción en el plebiscito, que no fuera ni el apruebo ni el rechazo, sino el rechazo con reforma, ¿tú crees que habría sido un escenario mejor que este escenario bipolar? Me gustaría que me explicaras eso. Sí, claro. Bueno, me han preguntado mucho, sobre todo porque yo creo que hoy día estamos como en un tiempo en el cual se le pide, quizá en mi caso como profesora y eventualmente también como no sé, opinante, ¿cierto?, dentro de este proceso, definiciones, ¿verdad? O sea, nos hemos enfrentado el 26 de abril a dos papeletas que tienen cada una dos opciones, y por lo tanto eso es lo que se nos pregunta hoy día, y dentro de eso, y luego obviamente de un proceso reflexivo, tenemos estas dos alternativas, ¿verdad? ¿Quiere usted una nueva constitución? Apruebo o rechazo. Y el apruebo es equivalente a sí quiero una nueva constitución, una completamente nueva, ¿verdad? Una hoja en blanco que, a pesar, si quieres podemos entrar en eso en algún minuto, yo creo que es bien irreal decir que es una hoja en blanco completamente, pero no se parte de un texto como base, ¿cierto? O rechazo, es decir, no quiero una nueva constitución, mantengo la actual, independiente que después se puedan hacer reformas o enmiendas o lo que sea, ¿cierto? Entonces, en ese contexto tan binario, claro, para mí habría sido ideal, ¿cierto?, para personas como yo, tener una alternativa más bien intermedia, más bien equilibrada, que sería decir, mira, yo le haría cambios a la actual, ¿cierto?, que no es la Constitución del 80 original, es una Constitución muy distinta, pero no me gustaría no partir de un texto como base, ¿cierto?, entendiendo que la actual Constitución, que ha sido fruto de muchas reformas, tiene cosas buenas que hay que destacar. Entonces, en ese contexto, claro, yo me inclino por el rechazo, entendiendo que yo le haría muchos cambios, pero no me gustaría, ¿cierto?, partir de, comillas, una hoja en blanco. Es como ¿cierto? si la mente humana funcionara mejor en lo binario, en las oposiciones, arriba, abajo, blanco, negro. Y cuesta cada vez más encontrar espacio para los matices, para las penumbras, no tiene que ser oscuro, luminoso, etcétera, ¿no? Y a veces la realidad... la vida no es así, digamos, la vida está llena de grises. La vida está llena de grises, ¿no? Sí. Interesante me pareció esa postura tuya, y yo creo que eso habría tenido un caudal de votos no menor, de gente que estaría por cambiar la Constitución, pero no por partir
de una como refundación completa o de un nacimiento o una epifanía constitucional o un Big Bang, por llamarlo así, constitucional, de la nada, digamos, ¿no? Efectivamente, a ver, yo creo que igual hay algo que destacar, quizá, sin duda, porque me lo preguntaron y es como, claro, habría sido lo ideal, y sobre todo lo ideal también para personas como yo, que estamos en esa postura, pero también hay que entender el contexto en el cual se hizo. Fueron 48 horas en los que 10 partidos con representación parlamentaria, excluyendo el Partido Comunista, ¿verdad?, y parte del Frente Amplio, tenían que llegar a un acuerdo respecto de distintos temas, y esa página y media, que fue el acuerdo por la paz y por la nueva Constitución, yo creo que fue algo muy positivo en ese momento. Poner de acuerdo, en el fondo, a partidos y representantes que pensaban tan distinto, era muy difícil quizás poder lograr lo ideal, ¿cierto?, que habría sido, por ejemplo, esto. Pero claro, mirando para atrás uno dice, no costaba nada ponerlo como una tercera opción, y eventualmente también poner una tercera opción en el órgano que pudiera redactar, que podría haber sido, por ejemplo, un Congreso Constituyente como alternativa. También se podría haber incluido, y también fue algo que se pensó antes del acuerdo. De hecho, yo escuché, por ejemplo, hay profesores en el fondo como Patricio Zapata que planteaba eso también como idea en algún minuto, el hecho de partir, por ejemplo, con un texto como base, y también se escucharon voces como del Congreso Constituyente. De hecho, el propio gobierno también lo dijo en algún minuto. Entonces, yo creo que podrían haber existido otras alternativas, pero también uno tiene que entender de que en el contexto en el que se dio fue lo mejor que se pudo sacar en 48 horas, finalmente, ¿no? Está en mi jardín Constanza Juve, ella es subdirectora del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica, profesora de Derecho Constitucional. Y tú citaste ahí a Patricio Zapata, que estuvo aquí en el jardín, y él me dijo una frase que se me quedó grabada: hacer una constitución, Cristian, no es una chacota. ¿Qué te parece esa afirmación de Patricio Zapata? Le encuentro toda la razón. Y sobre todo también entendiendo cuál es la función que se le va a dar a la convención en caso de ganar el apruebo, que es redactar una propuesta de nueva constitución. Esa es su función y nada más que eso, ¿cierto? Y en ese contexto hay que utilizar técnica, tiene que ser coherente el texto, lo que dice al principio, lo que dice al medio, con lo que dice al final. Por eso esta lógica como ir aprobando por 2/3 las distintas normas, pero sin una mirada en conjunto, sin una mirada panorámica, puede que termine con un texto que sea incoherente, con un texto que sea también contradictorio, que tenga normas contradictorias, y eso obviamente que sería muy malo, ¿cierto? Porque si la ciudadanía está de acuerdo con tener una nueva constitución, si esa nueva constitución finalmente es defectuosa, no solamente resguarda cosas que eventualmente no están garantizadas, sino que además es defectuosa en su técnica, bueno, por supuesto que vamos a terminar con una constitución que garantice ¿Qué poco o nada. ejemplo de constitución defectuosa hay en el mundo en que pudiéramos ver claramente lo que tú estás diciendo? No sé si tantas como contradicciones, pero sí que garantiza temas que no necesariamente se pueden, o sea, que señala cosas que no necesariamente se pueden resguardar en la práctica. Por ejemplo, la Constitución ecuatoriana y la venezolana tiene una lista muy larga de derechos fundamentales. Una lista de supermercado de derechos, parece. Más o menos. Hay cerca como de 70 derechos que están Uy, ahí qué resguardados. Y hay algunos, por ejemplo, relacionados con, no sé, una derecho a la vivienda. Me acuerdo de haber leído, no me acuerdo si era la ecuatoriana o la venezolana, derecho a una vivienda digna, saludable. En el fondo, o sea, con ese tipo de adjetivos que eventualmente no necesariamente se puede garantizar, porque no depende de la norma, ¿cierto?, sino que depende de la cantidad de recursos que el Estado puede invertir, de las políticas públicas, y finalmente de si eso tiene sostén o no en términos económicos, ¿cierto?, y en términos de fondos o recursos que se puedan dar. Y eso obviamente genera una expectativa respecto a la norma, pero no necesariamente se puede garantizar, ¿cierto? Un texto ejemplar, en cambio, de constitución, ¿debería ser un texto más bien simple, sintético? Si tuvieras que buscar un modelo de constitución así bien hecha, casi bella como ejemplo, casi estética en su forma, y además operativa y que funciona a través del tiempo. Bueno, yo creo que acá para variar, siempre hay dos visiones, ¿verdad?, de constituciones breves y constituciones más bien extensas, ¿cierto? Chile hoy día tiene una constitución que es bien equilibrada, en el sentido de que no es ni breve, como la de Estados Unidos, que es muy cortita, ¿cierto?, que resguarda lo mínimo. Eso es muy del espíritu anglosajón, ¿no? El mundo anglosajón es mucho más pragmático y va al hueso. Comparamos con los franceses, me imagino que los franceses son mucho más barrocos, ¿no? Efectivamente. Y otras constituciones que son más bien extensas y largas, como sería, por ejemplo, la ecuatoriana, la venezolana, etcétera. A mí me gusta el modelo y aquí tengo profesores amigos que están más por las breves. Yo por lo menos creo que es bueno un equilibrio para países en el fondo como el nuestro, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, que no somos países federales o que tienen un Estado federal, como sería en el caso de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos tiene una constitución tan breve? Porque le da mucho juego de piernas a lo que son las constituciones de los estados. Entonces, resguardan lo mínimo en lo nacional, pero los estados finalmente terminan resguardando, o comillas, complementando ciertos elementos, ¿cierto? En el caso de Chile, que somos un estado unitario, y si nos mantenemos como un estado unitario, parece razonable
resguardar un poquito más que lo mínimo en el fondo. Pero si tuviera que optar, ¿cierto?, por una constitución breve o una constitución muy extensa, por supuesto que preferiría una constitución un poco más breve, ¿verdad? Hay en algunos sectores del rechazo, digo incluso de ciudadanos de a pie, un miedo. Y el miedo es a que la deriva de la conversación para generar la constitución o el diálogo, no sé cómo llamarlo, el diálogo constituyente, el debate que se el pueda debate de la generar, convención, termine disparándose en otras direcciones, en otras derivas. ¿Es razonable ese miedo o es un delirio paranoico? ¿Son temores atávicos de un sector del país que a lo mejor funciona más por el miedo? ¿Cómo lo ves tú como constitucionalista, digamos? Mira, yo creo que, a ver, hay mucho por sectores de los dos lados, en términos políticos, de campañas como del terror y de asociaciones que yo por lo menos con las cuales no comparto. Pero sí creo que acá podría generarse un mal escenario en términos políticos por la siguiente razón. Si partimos de la lógica de una hoja en blanco, dije cierto al principio que es irreal porque hay ciertos elementos que pareciera razonable que vamos a tener en una constitución independiente que no partamos de un texto como base. Pero si partimos de la lógica de que se va a requerir los 2/3 para poder incluir normas, eso es bueno desde la perspectiva que va a haber grandes acuerdos para incluir normas, ¿cierto? Pero eventualmente en el debate político, si es que el ambiente no mejora y si no tenemos una buena fe para aproximarnos a tener un buen texto, se puede generar una de las dos cosas. De que haya un sector que diga, yo quiero incluir, por darte un ejemplo, y obviamente puede ser medio radical quizás, y por supuesto completamente fuera de la realidad, pero yo te doy, no sé, autonomía al Banco Central, por ejemplo, si tú me otorgas derechos sociales, estos derechos sociales garantizados. Entonces, ok, y ahí terminamos con una constitución que eventualmente puede ser muy grande y también muy larga y que eventualmente no vaya a garantizar efectivamente lo que está ahí. O bien podemos terminar con una constitución que diga, no, yo no te voy a dar, no te voy a dar estos derechos sociales, ok, no te doy autonomía al Banco Central. Entonces terminamos con una constitución muy corta que finalmente termine garantizando muy poco. Y que también no tengamos quizás algunos resguardos, como por ejemplo sería la autonomía del Banco Central, o sería, por ejemplo, perder algunos derechos sociales que hoy día están garantizados y terminar con una constitución muy breve, muy escueta. Entonces, ese miedo yo creo que es un miedo real, no sé si se asocia directamente con lo que se ha dicho como entrevista más bien política, como cuña política, pero sí yo creo que hay no sé si un miedo, pero sí como una expectativa razonable que eso pudiera pasar si es que el ambiente no mejora y si no tenemos buenos convencionales constituyentes y buena secretaría técnica ahí. ¿Cuáles son, porque tú estás por reformar un texto que ya ha sido reformado, tú lo explicaste al comienzo, Sí. tú consideras que en realidad esta constitución ya no debiera ni siquiera llamarse constitución del 80 probablemente, Sin duda. porque ha tenido reformas incluso que fueron plebiscitadas, hay una que tiene la firma de Ricardo Lagos, se ha dicho varias veces, o sea, ya no es la misma reforma. ¿Cuántos cambios ha tenido esta constitución? Tiene 42 reformas y más de 240 cambios. Hartos cambios. A partir de esas reformas. Hartos sí. cambios. Ok, pero en el imaginario, en el imaginario popular, en el imaginario del país, permanece como esta constitución ilegítima forjada en dictadura. Así es. Tú que estás por reformar aspectos de la constitución, crees que sería sano hacer reforma, ¿por qué es más razonable votar rechazo que votar apruebo? Dímelo tal vez, no sé si como ciudadana, como constitucionalista, digamos, no sé si puedes separar ambas dimensiones. Me gustaría saber, tener esos argumentos. Sí, mira, yo creo que se ha dicho mucho y es muy interesante ese punto y como que me lo han comentado bastante, una cuestión que en realidad yo no lo había pensado, pero para mí era como bastante lógico, quizás como ciudadana y como constitucionalista, de que la constitución que vamos a plebiscitar ahora, al final del día, no es la constitución del 80 original, ¿ya? Pero pareciera, ¿cierto?, de que eso es la sensación que hay para gran parte de la ciudadanía, que lo que estamos plebiscitando es la Constitución del 80 original, ilegítima en su origen sin duda, y que finalmente es como la Constitución de la dictadura. Y esa no es la realidad, si bien es, por lo menos yo comparto eso, de que tiene un vicio de legitimidad de origen que es imposible de poder remediar, si es una especie como de pecado original finalmente, si uno lo quisiera llamar así, sí se ha ido legitimando en el ejercicio, y la Constitución actual es muy distinta a la Constitución del 80. Casi no hay artículo de la Constitución que no haya sido reformado. Por lo tanto, ese es principalmente mi mayor argumento en términos de inclinarme por la opción de rechazo. Decir, mira, la Constitución que tenemos actualmente es una Constitución que se ha ido legitimando en el ejercicio, que además de las dos reformas importantes por el número de modificaciones que se hicieron, como es la del 89, como es la del 2005, también en ambas reformas, en conjunto con las otras 40,
son reformas que han sido simbólicas en términos políticos, como sería el plebiscito de la reforma del 89, como sería el hecho que el presidente Ricardo Lagos dijo que ya nos encontramos frente a una constitución democrática porque efectivamente se terminó con conceptos que se consideraban como autoritarios, como los senadores designados o institucionales. Entonces, mi postura está básicamente inclinada por el hecho que la constitución que tenemos actualmente y la que vamos a plebiscitar no es la constitución del 80, sino que es la constitución actual. Ahora, imaginémonos que gana el apruebo, ¿no es así? Ahí se va a generar, algunos hablan muy positivamente que se va a generar, Patricio Fernández dice, vamos a sentarnos a conversar, es la oportunidad de conversar sobre los fundamentos, sobre lo que está anclada, la sociedad chilena va a estar anclada en las próximas décadas, es una gran oportunidad de diálogo, parece muy razonable todo eso, que un país discuta, converse, en argumentos racionales, se entren en conceptos, etcétera. No sería, porque de alguna manera quienes van a la conversación, imaginemos que tú fueras una de las miembros que probablemente lo va a hacer, si te vas a presentar de candidata en ¿cómo se llama? Convención Constitucional. En la Convención Constitucional, tú vas a llevar en tu cuerpo esta Constitución, que tú dices que no es del 80, o sea, de alguna manera vas a partir de ahí, tú no vas a partir de cero, o sea, una parte de los que están ahí no parten de cero, o sea, estaría garantizado que no estuviera, que no se estuviera partiendo efectivamente de cero. Sí, o sea, yo creo que no lo había leído lo de Patricio Fernández, pero me parece que esa debe ser la actitud que uno tiene que tener. O sea, hoy día, por ejemplo, he escuchado también, y a propósito precisamente de una postura que tengo yo, que yo me inclino por el rechazo, pero también estaría súper disponible para ser candidata a la Convención Constitucional, porque me parece que es una responsabilidad, sobre todo para una constitucionalista como yo, que tiene un interés, que tiene una vocación pública de querer participar. Que he escuchado que es contradictorio inclinarse por el rechazo y estar en el fondo dispuesta a participar en la convención. Y a mí me parece que es una mirada muy poco democrática, por eso me parece razonable lo que él dice, en el sentido de que aquí nos tenemos que sentar a conversar y tener muchos textos a la vista, que yo creo que, o espero que eso sea así, que todos tengamos distintos textos a la vista, eventualmente en el caso de ganar el apruebo, el equivalente a sí quiero una nueva constitución, y ver en el fondo qué es lo mejor de cada uno. Yo espero que eso se dé así, pero una garantía de que eso va a ocurrir no existe. ¿Hay algún ejemplo de un proceso constituyente que se haya dado más reciente, digamos, de forma razonable y que haya tenido una buena deriva, así como uno que haya sido negativo, como algunos temen? En general, como ejemplos como de países en particular, a mí no me gusta tanto darlo porque me parece que todas las situaciones o las crisis que se han dado parten mucho de la base como de la cultura de cada uno, pero sí creo que hay elementos en el fondo comunes que no sé si en este caso en Chile lo podemos ver, que tiene que ver con, tenemos posturas distintas respecto de, por ejemplo, de lo que sería una nueva constitución, pero estamos todos, por ejemplo, muy de acuerdo con que la nueva constitución o una nueva constitución, pensando en otros países, sería una solución para un problema. Yo no veo esa mirada hoy día en Chile. No veo que en el fondo estemos todos más o menos de acuerdo en que una nueva constitución vaya a ser la solución de todos los problemas, o mejor dicho, la solución del problema. Me parece que hoy día todavía falta como un poco de diagnóstico, como que todavía eso no está muy claro, y yo esperaría, si tú me dijeras, mira, una nueva constitución va a generar en el fondo un cauce institucional y con esto en el fondo, independiente de cómo quede, ¿cierto?, vamos a salir adelante y que ese es el objetivo final. Puta, claro. El problema es de que no veo que eso necesariamente sea así. No veo que se haya calmado todo y que estemos todos más o menos de acuerdo con que la nueva constitución va a ser el punto. Si yo tuviera que buscar en la profundidad del debate, más allá de la circunstancia política, más filosófica diría, uno podría encontrar dos visiones del ser humano y de la sociedad en el fondo. Leía por ahí el otro día en un libro de Carlos Peña muy interesante que se llama Pensar en malestar. A propósito de la Constitución, él dice, detrás de todo esto está, terminamos en John Locke y en Rousseau, ¿no? John Locke es liberal, que considera que lo más importante es el individuo frente al Estado y hay que resguardar a ese individuo frente a la sociedad, y la sociedad es un agregado de individualidades distintas que hay que respetar esa diversidad. En cambio, la visión democrática, entre comillas, de Rousseau, que plantea más bien como una suerte de comunidad, que se llama pueblo, que un sujeto que no se equivoca. Claro, entonces, ¿hay esas dos visiones estarían presentes en este debate inconscientemente entre la prueba y el rechazo? ¿Cómo lo ves tú? Te lo voy a dejar planteado como pregunta, Constanza, para que tengas tiempo de elaborarlo, porque es una pregunta interesante como una visión más filosófica de lo que se da en profundidad en los debates constitucionales, y vamos a ir a una pausa aquí en Desde el Jardín. Estoy con Constanza Juves, es
subdirectora del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica, profesora del Derecho Constitucional y probablemente una persona o una voz que se va a escuchar, y ustedes van a escuchar muy regularmente en las semanas que vienen de agitado debate constitucional en Chile. De lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana, en Pauta Bloomberg, hablamos de negocios, junto a Eduardo Thompson y Gabriela Villalobos. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital, pauta.cl. Pauta. Hablemos de verdad. John Miller, Paz Montenegro y Gerardo Gómez arman la primera pauta del día. Escúchalos de lunes a viernes entre las 7 y 8:30 de la mañana en Pauta 100.5 en Santiago y en todo Chile en pauta.cl. Estás escuchando Pauta. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Ya lo sabes, síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Ahí se escuchan las maravillosas bandurrias que hay en este sector precordillerano. Estoy en un lugar idílico, muy sencillo, en un jardín dentro de una ciudad que está padeciendo una sequía tremenda. Eso se ve también en mi jardín. A pesar de que todavía cae un riachuelo de agua, soy un privilegiado que viene de la montaña y estoy con Constanza Juve, subdirectora del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica y profesora de Derecho Constitucional. Antes de retomar la pregunta que dejamos antes de la pausa, ¿qué es lo que, digamos, te interesa de dedicar tu vida al derecho constitucional? ¿Viene, me imagino, de alguna pasión? ¿Qué es lo que te apasiona a ti del derecho constitucional? ¿Qué te parece lo más fascinante de estudiar derecho constitucional y dedicar su vida a eso? Una pregunta interesante. Mira, la verdad es de que tuve grandes profesores de Derecho Constitucional y yo creo que me encantó desde la primera clase que tuve y después, bueno, obviamente me di cuenta al tiro. O sea, fue como, no tuve que pensarlo mucho de que era un área de interés para mí y bueno, de lo que más me interesa tiene que ver precisamente con esta relación, siento, entre las personas y el Estado. Cuál es el posicionamiento que uno tiene, cómo se estructura el poder, cómo se estructuran los sistemas. Finalmente la Constitución es la cúspide de la pirámide de Kelsen, ¿cierto? Donde las normas se ajustan a ella, te establece las reglas del juego, el rayado de cancha. Me parece que es uno mira eso y uno dice, bueno, acá es donde está, digamos, la madre un poco del cordero. Siempre el derecho público me ha llamado la atención un poco por eso. Y obviamente tuve también intereses en otras áreas del derecho, pero la verdad es que lo tuve decidido desde la primera clase que tuve de Derecho Constitucional. ¿Qué maestros recuerdas especialmente y cuáles te parecen así los maestros más importantes que ha habido en Chile de Derecho Constitucional? Bueno, hay varios, pero sin duda, bueno, el profesor Alejandro Silva Ascuñán fue y es todavía un referente en términos del análisis, en términos de sus libros. O sea, siempre es una fuente de consulta bastante relevante. Así que en esos términos me parece que es un punto de referencia bien relevante. Y él, que podría ser como una especie de sabio de la tribu, ¿sabes tú qué está pensando? ¿Qué piensas sobre este plebiscito constitucional? Que Alejandro Silva Ascuñán ya falleció. Falleció. Pero sí me parece que es... ¿Qué pensaría él? Si tú conoces su trayectoria, su pensamiento, ¿qué pensaría él? Difícil adelantarse a algo como eso. No sé, la verdad es que yo nunca he estado muy en la línea de ponerme como en qué es lo que pensaría otra persona en realidad, pero yo creo que sí sería un aporte, ¿cierto?, al debate, ¿eh? Sería un aporte al debate, por lo menos de meterle un poco más de racionalidad al asunto. ¿Tú crees que falta racionalidad en el debate constitucional? Sí, sin duda, me parece de que lamentablemente, y es también, o sea, es parte un poco también del hecho de tener que llevar esto a plebiscito. Se han identificado ciertos temas constitucionales de repente con otros
temas que no o sea, que le quitan un poquito de racionalidad a la discusión, a los fundamentos. ¿Sí? Antes de ir a la pausa, yo te preguntaba, Constanza, sobre las fuentes filosóficas últimas de finalmente las grandes diferencias que se dan. Y yo te citaba, no sé si estás de acuerdo o no, en este pensador fundamental que es John Locke, que es de la tradición más liberal y de la tradición democrática, no es que monopolice la democracia el sector, viene de Rousseau, ¿no es cierto? Sí. Dos maneras de entender el individuo, la comunidad, el pueblo. A ver, hablemos un poco de eso y de qué manera se refleja eso en las constituciones. Bueno, sin duda que en el fondo yo creo que una manera, por ejemplo, de verlo es el tema del control de constitucionalidad, por ejemplo, en el sentido de que si uno piensa en una postura más bien rusoniana, uno entiende ahí de que los depositarios de la voluntad popular es el Parlamento, por ejemplo, el Congreso, y que como son depositarios de la voluntad popular, por ejemplo, no se equivoca. Desde esa perspectiva, un control de constitucionalidad como sería, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, o como sería un control que podría ser como en otros países, la Corte Suprema, no sería necesario, ¿ya? Y hay otras posturas, quizás más propias, uno los podría identificar más bien como John Locke, que uno diría, como se ha ido complejizando los asuntos, parece razonable pensar en que existen controles de constitucionalidad que te permitan poder resguardar ciertos derechos fundamentales en el caso dado que el Congreso eventualmente se equivoque, ¿cierto? En el sentido de pasar a llevar muchas veces derechos fundamentales a través de normas que puedan ser de un rango inferior. Entonces me parece, por ejemplo, que un ejemplo de una discusión que podría darse o identificarse no solamente de la visión de sociedad y de la persona, es precisamente la discusión que tenemos respecto al control de constitucionalidad. ¿Hay que tener un control de constitucionalidad o no? Pensando el control como una manera de evitar que mayorías circunstanciales pasen a llevar, por ejemplo, derechos de minoría. Mucho se cree que ese control, estoy hablando desde el sentido común, no de los especialistas constitucionales, es lo que se dice en la calle, ¿no? Es que ese control son las llaves que habría colocado una derecha económica y política, digamos, para cerrar toda la posibilidad de hacer transformaciones o de... ¿Qué te parece a ti eso? ¿Es una caricatura o tiene algo de verdad, digamos? Que fue hecha más desde el miedo. Sí. Desde el miedo a el caos o el miedo a que se desvirtuara la Constitución. Estoy pensando en la Constitución original, la que pensó Jaime Guzmán, etcétera, ¿no? No, a mí me parece de que es una caricatura, derechamente una caricatura. Para otras cosas uno eventualmente puede encontrar ciertos matices, pero respecto al rol del Tribunal Constitucional me parece que es una caricatura de todas maneras porque el Tribunal Constitucional nace en el 70, no nace con la Constitución del 80. Y nace precisamente con este rol de un control preventivo, ¿cierto? Es decir, antes de que la ley entre en vigencia, mientras es proyecto de ley, para que evitar, ¿cierto?, que hayan ciertas disposiciones que estén dentro de un proyecto de ley que puedan ser contrarias a la Constitución. Después el Tribunal Constitucional empieza a tener más atribuciones y, por ejemplo, a partir de la reforma del 2005, se le agrega lo que se denomina el control ex post. ¿Cuál es el control ex post? El requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Es un poquito largo y medio enredado, pero es un requerimiento que ha sido bastante utilizado y que, de hecho, a partir, por ejemplo, un requerimiento como ese fue que se eliminó, después se declaró inconstitucional en el fondo, pero se declaró inaplicable primero y después inconstitucional la parte de la tabla de factores de la ISAPRE. No sé si se acuerda de ese caso de una mujer que va y dice, mire, aquí me están subiendo el plan porque el hecho de su mujer, por el hecho que yo estoy más avanzada en edad, y ese factor que te permite la ley es discriminatorio, vulnera la igualdad ante la ley y por tanto es inconstitucional. ¿Y qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional ahí? Los derechos sociales no tienen exigibilidad disminuida. ¿Ah? Y ese es un caso, por ejemplo, que nadie cita para efectos del Tribunal Constitucional en términos del rol quizás positivo. Está bien demonizado el Tribunal Constitucional en algunos sectores, el Tribunal Constitucional, está bien demonizado. Está muy demonizado y la gran pregunta que nos tenemos que hacer en el fondo ¿Y eso, es... no, el Tribunal Constitucional, perdón, no hay en otras constituciones existe esa figura? Sí, ¿en claro. cuáles? ¿En cuáles existe, en cuáles no? Sí, claro, o sea, tribunales constitucionales, por ejemplo, tenemos en Alemania. Hay otros países, por ejemplo, que no tienen tribunal constitucional, pero sí tienen un control de constitucionalidad, ¿cierto? Que lo tienen a través, por ejemplo, de unas cortes o de Corte Suprema. O sea, el punto, yo creo que, a mi juicio, que el Tribunal Constitucional cumple un rol muy relevante. La pregunta es, al final del día, es si queremos un control de constitucionalidad efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Si queremos que el Congreso pueda, digamos, ser controlado en estos términos, o si simplemente la mayoría puede eventualmente, por una ley simple, por ejemplo, incurrir en un vicio de constitucionalidad, porque ¿qué sacamos contra una constitución, por ejemplo, si no controlamos permanentemente? Claro, si no controlamos que se cumpla con la constitución? Y eso ocurre, ya ha ocurrido con frecuencia en el mismo Parlamento chileno, de que se estén votando leyes que se están violando, están en el límite de violar, digamos, principios de la Constitución. Un montón de veces. ¿Ya? Un montón de veces. Yo creo que eso también tiene que ver con el hecho de que hoy día
internamente, por ejemplo, también el Congreso requiere una modernización y requiere también evitar tener que llevar, por ejemplo, ciertos temas al Tribunal Constitucional. Por ejemplo, no sé, en el momento que estábamos, creo que en noviembre o en diciembre, cuando se estaba discutiendo el tema de pensiones, habían parlamentarios que proponían aumentar la pensión básica solidaria en un 50%. Y votaron la admisibilidad de la constitucionalidad de eso, que es abiertamente inconstitucional, y eso pasa permanentemente, no permanentemente, pero frecuentemente. Entonces eso en el fondo también tiene que ver con una falta de responsabilidad por parte de los parlamentarios, y es la razón también de por qué existe la iniciativa exclusiva presidencial. O sea, ¿por qué existe la iniciativa exclusiva presidencial? Para evitar que los parlamentarios puedan finalmente tomar decisiones de aumento de presupuesto sin responsabilidad. Entonces, a mí me parece que es importante hacernos esa pregunta. O sea, ¿queremos que el Congreso tenga un control de constitucionalidad o no? Si vamos a tener, por ejemplo, una nueva constitución, ¿queremos que esa nueva constitución tenga algún resguardo en el sentido de que los parlamentarios no pasen a llevar la constitución o no? Porque si no, ¿para qué tenemos constitución si no hay un control de constitucionalidad efectivo? Sea el Tribunal Constitucional, sea otro. El problema es que estas cosas se partidizan. O se politizan. Entonces, si llegamos a una constitución tipo bolivariana, como algunos tienen temor, los que van a querer tener un tribunal a lo mejor que impida que se viole las leyes de esa propia constitución, ¿no es cierto? Claro. O sea, es bien oportunista muchas veces la postura política frente a estos temas, más que técnica. Yo creo que si se respetan, yo creo que si se respetan las reglas como están establecidas en la Constitución, no me parece que vamos a llegar a una Constitución bolivariana. Uh-huh. El punto es si vamos a llegar a una buena Constitución que haga sentido, que resguarde temas que son mínimos, y ahí yo creo que es ese finalmente, yo creo el meollo un poco del asunto. O sea, ¿tú no crees que podamos llegar a un imbunche constitucional? O sea, yo creo que podemos llegar con una constitución muy defectuosa, que resguarde pocas cosas, pero también puede ser que en una de esas el tema no resulte tan perfecto, ¿cierto? O que no sea tan incoherente, ¿verdad? Puede que haya sentido común, eso es lo que uno esperaría, ¿cierto? Lo que te decía antes respecto a la buena fe, que haya una aproximación de buena fe al debate. Llegar a una constitución enorme, o mejor dicho, no sé si bolivariana, pero llegar a una constitución... Barroca, voy a llamarla. Somos Latinoamérica, sí, continente del barroquismo. No sé si vamos a terminar en eso, pero sí eventualmente podemos terminar con una constitución que no sea necesariamente una buena constitución que resguarde lo que tiene que resguardar, y quizá le vamos a poner un peso mayor del que deberíamos poner a ciertos elementos. Tú estás por el rechazo porque te parece que hay algunos elementos de esta constitución que, según tú, no es la constitución original impoluta del 80, sino que una constitución reformada, sucesivas veces o cambiada y modificada. ¿Cuáles son los elementos que te parecen a ti positivos de esta constitución? Que te parecen interesantes de rescatar y ojalá no se perdieran, que sean fundamentales. Me parece, primero que el hecho de que exista la primacía de la persona humana, ¿cierto? El hecho de que se centre, que el centro de la sociedad finalmente sea la persona, que el Estado esté al servicio de la persona, no al revés. Me parece que la autonomía, por ejemplo, de las organizaciones sociales, de los cuerpos intermedios, es algo que es relevante de mantener. Me parece también de que la manera en que se resguardan los derechos fundamentales, particularmente algunos derechos como la libertad de expresión, como el derecho a propiedad, por ejemplo, en términos de lo que es el estatuto expropiatorio, me parece que da mucha certeza jurídica y permite, ¿cierto?, inversión, por ejemplo, de manera bastante clara. El hecho que te digan que en caso de que te expropien te van a pagar en dinero, dinero en efectivo y al contado, eso me parece que es un resguardo no solamente para el inversionista, sino que también para la persona común y corriente. Me parece que el derecho de propiedad es muy importante, y de hecho en la misma declaración francesa, los derechos fundamentales, está colocada como una de los primeros derechos a resguardar. Así es. Y algunos consideran, claro, se entiende como que este derecho de propiedad estaría privilegiando la propiedad de aquellos que tienen en desmedro de los que no tienen. Me refiero a los grandes conglomerados económicos, digamos. Y en ese sentido, mira, estamos escuchando el sonido del agua, también se despierta la fantasía. Y bueno, uno habría que meterse en el tema técnico del agua y ver cómo se discute con un experto del agua también. Sí. Pero toda esta idea de que la privatización del agua está llevando, sobre todo en este periodo de sequía que viene, en el fondo, ahí el derecho de los ciudadanos comunes y corrientes, los pequeños campesinos frente a los grandes, estarían en desmedro, etcétera, 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 ¿no? Y que cambiando la Constitución se podría cambiar la manera de entender, y que ahí habría una de las llaves, digamos, más perversas dentro de esta Constitución. ¿Qué piensas tú de eso? A mí me parece que eso también es una caricatura, en el sentido de que,
Si uno mira, por ejemplo, incluso el proyecto de nueva constitución de Michelle Bachelet y lo compara con la constitución actual, la única diferencia es que dice que el derecho, que el agua es un bien nacional de uso público, que es lo mismo que dice el Código de Agua, y que podrán existir permisos, incluso concesiones privadas. La Constitución actual lo que dice es que existe derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de agua, que básicamente es un derecho de propiedad respecto del uso del agua, una determinada cantidad un volumen determinado por una determinada cantidad de tiempo, y tiene que haber una fiscalización respecto de que eso se cumpla y que no se exceda, ¿cierto?, lo que significa el extracto de agua. Y en el caso dado, esto obviamente hay que preguntar a un experto de agua, y que en caso dado de que exista, por ejemplo, escasez de agua, hay toda una regulación en el fondo del Código de Agua respecto a ese punto. Por lo tanto, a nivel constitucional, lo que sí está resguardado es que en el fondo, si es que uno tiene inscrito un derecho de aprovechamiento de agua, no te lo quiten si es que no es con indemnización. Eso es lo que está establecido en la Constitución actual. Ahora, eventualmente eso se podría cambiar, sí, pero en el fondo a quienes tienen derecho a aprovechamiento de agua habría que indemnizarlos por eso. Ese es el único punto, y es la referencia que en el fondo tiene la Constitución respecto al derecho de aguas propiamente tal. Pero es en el Código de Agua, en la ley, finalmente, donde se regula que el agua es un bien nacional de uso público, que se interviene la Dirección General de Aguas, digamos, para efectos, por ejemplo, regulatorios, y toda esa estructura, ¿cierto?, está establecido ahí. Estoy con Constanza Juve, subdirectora del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica, profesora de Derecho Constitucional, que ha tenido la gentileza de acompañarme y de venir aquí a mi jardín. Constanza, en una entrevista que diste a La Tercera, me parece que es La Tercera, no sé, la confundo o no, ayer o anteayer, no me acuerdo, tú hablas de algo que me pareció muy interesante, que si tú tuvieras que agregar un elemento nuevo que en esta Constitución, que tú no quieres cambiar completamente, sí modificar, pero mantener algunas cosas que son positivas, sí faltaría algo en relación al tema del Estado. En esta crisis social ha mostrado por lo menos dos grandes gigantes, digamos, con problemas. Un mercado, algunos dicen que es un mercado poco regulado, desregulado, hay muchos que son muy críticos de este mercado, y el Estado, que a veces se habla poco, pero que es un Estado muy importante, porque un Estado que ha crecido mucho en estas décadas, que es con el cual la gente común y corriente tiene un contacto fundamental para su vida. ¿Qué pasa con el Estado y qué se podría agregar en una constitución que no esté en esta constitución actual? Bueno, me parece que efectivamente, ¿verdad? El Estado ha ido creciendo bastante, y en términos, por ejemplo, regulatorios puede faltar de repente algunos elementos, pero por ejemplo se han ido aumentando el número de superintendencia, el Estado también ha ido aumentando la cantidad de prestaciones que otorga, ¿cierto? En materia de salud, en materia de educación también. Y en ese sentido, a mí me parece de que muchas veces hablamos de que los particulares, las personas, cuando reciben una mala calidad, una mala atención, reclaman, ¿cierto? Reclaman al CERNAC o reclaman directamente. Y acá, como que me parece que en el fondo, en materia de responsabilidad del Estado, la Constitución actual establece que cualquier persona afectada puede recurrir, ¿verdad?, a tribunales en caso que se vea afectada por alguna determinación del Estado, pero es súper escueto. Entonces, en ese sentido, yo creo por lo menos que se podría establecer, por ejemplo, un defensor del ciudadano. Podríamos retomar el tema de los tribunales contenciosos administrativos. Muchas veces cuando el Estado te trata mal, entre comillas, la única manera de poder reclamar por eso, o bien que el Estado incurra en alguna ilegalidad, es a través de una acción de nulidad de derecho público que se puede demorar desde la primera instancia hasta la última como 6 años o más. Larguísimo. O bien recurrir a la Contraloría. Pero la Contraloría también obviamente se toma su tiempo, y no menos de un año uno recibe una respuesta. Por tanto, puede ser menos también si te toca la Contraloría Regional, pero en el fondo, y no necesariamente es tan oportuna frente a las decisiones. Por ejemplo, el pago oportuno a un proveedor pequeño. Si tú incumples eso, hoy día existen medios, ¿cierto?, para poder reclamarlo, pero si el Estado lo incumple, lo único que te va a decir la Contraloría, bueno, usted tiene que cumplir. Pero en la práctica el plazo es cortito para tener que cumplir, que es 30 días. Entonces, si yo voy a la Contraloría, me voy a demorar meses para que alguien me diga eso. Entonces, finalmente, que haya de alguna u otra manera una accountability, una responsabilidad mayor por parte del Estado, que también... Un Estado que rinda cuenta, un Estado que sea evaluado, en el fondo. Efectivamente, que hayan acciones que sean más efectivas, más sumarias, que el caso, por ejemplo, en materia de servicios y puestos internos, también que exista un defensor de contribuyente. Eso no necesariamente tiene que ser materia constitucional, obviamente, puede ser materia legal, pero me parece que en términos de concepto, que el Estado también sea responsable
desde esa Se hablaba perspectiva. mucho también de la subsidiariedad y que habrían distintos conceptos de subsidiariedad. Estuvo aquí también hablando en el jardín Pablo Ortúzar, estuvimos hablando de eso, está haciendo una tesis. Pablo Ortúzar, columnista de La Tercera, pero también profesor universitario, hablamos de la subsidiariedad. A ver, la subsidiariedad de la Constitución, ¿cómo está en esta Constitución? ¿Cuál es la visión que hay detrás? Me gustaría que me lo aclararas un poco, Constanza. Yo creo que en simple, la pregunta que nos tenemos que hacer es si los privados, las personas, las empresas, etcétera, pueden, no sé si las empresas, pero en términos generales, ¿verdad? Los particulares pueden participar o no de la solución de problemas públicos. Ese es básicamente quizás un primer elemento que hay que tener en cuenta. Lo segundo, cómo la Constitución trata el principio de subsidiariedad. Bueno, el concepto propiamente tal no está, ¿cierto? Pero si uno tuviera que identificar dónde estaría un principio de subsidiariedad, uno iría inmediatamente al artículo primero de la Constitución, ¿ya? ¿Y cómo lo establece? Dice que el leguleyo es: el Estado reconoce y ampara, dice, los cuerpos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, garantiza su adecuada autonomía para el cumplimiento de sus fines específicos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado reconoce la existencia anterior de organizaciones sociales, como podría ser una empresa, un sindicato, una junta de vecinos, un colegio, una universidad, instituto de formación, centro de formación técnica, instituto profesional, etcétera. El Estado no los crea, sino que reconoce su existencia, y obviamente hay que respetar o resguardar la autonomía, tanto en lo que significa la organización como lo que significa la finalidad. Eso me parece que es una visión en términos también de lo que decía en un inicio, poner a la persona en el centro. Las creaciones de las personas, como serían estas asociaciones, tienen un rol dentro de la sociedad, y el Estado en el fondo tiene que resguardar que ese rol lo pueda cumplir, con todas las regulaciones del mundo, con todas las limitaciones del mundo, con todas las sanciones del mundo, en el caso dado que lleguen a incumplir, pero sí, en el fondo, permitir que exista un desarrollo de estas instituciones privadas, que no son las grandes empresas, sino que van Las desde una junta de multinacionales. vecinos, las multinacionales, los holdings, Sí, las grandes sí. empresas, etcétera, sino que desde la junta de vecinos hasta la gran empresa puedan tener esa posibilidad de desenvolvimiento. Sobre los pueblos originarios, hay ensoñaciones o deseos, algunos muy legítimos, de incorporar a los pueblos originarios una vez por todas en la Constitución. ¿Qué te parece a ti esa idea? ¿Cómo está o no está los pueblos originarios hoy día? ¿Hacia dónde lleva esa conversación? Bueno, hoy día no hay nada No, de esa eso está en clarísimo. la Constitución, ¿cierto? Y en el fondo acá quizás uno podría encontrar dos propuestas que pueden estar sobre, o tres. Una, no hacer nada, ¿cierto? Dos, poder hacer un reconocimiento constitucional, ¿cierto? A los pueblos indígenas. Y un tercero sería pasar ya derechamente como un Estado plurinacional, el hecho de decir que no somos una sola nación, sino que tenemos varias. Y de esa perspectiva, a mí... ¿Que hay países que han tenido resultados exitosos en eso? Sí. Como sí. en el caso de Ahora, Canadá, por ejemplo. No sé cómo es el caso de Canadá. ¿Ya? No sé, no soy especialista en materia de derecho indígena. El caso, por ejemplo, de Bolivia es un Estado plurinacional. Sí, Bolivia. Y uno tendría que pensar en el fondo si eso es razonable, el hecho de que como concepto de nación, entender que somos los que estamos ahora, los que fuimos, los que serán, ¿cierto? Podemos tener en el fondo dos naciones, o si es razonable en el fondo tener dos naciones, o bien tener un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, entendiendo, ¿verdad?, la trascendencia, la historia y también obviamente el rol que cumplen hoy. Y eso viene acompañado de lo que es la discusión respecto de los escaños reservados en el caso de la Convención Constitucional. Pero hoy día, claro, no hay nada. Fue algo que se discutió en su momento para la reforma constitucional del 2005, pero que finalmente quedó fuera, y se han ido presentando proyectos de ley en esa línea. A mí, por lo menos, en términos de la representación, me parece que hay varias propuestas bien interesantes. Hay una de Evópolis que es bien interesante respecto a la convención, pero me parece que si llegáramos a una propuesta en esa línea, me parece que debiera ser respecto del Congreso también, o sea, no solamente mirarlo para la Convención Constitucional, sino que verlo como un tema un poquito más global que eso. Me gustaría imaginarme cómo se produce ese debate o ese diálogo, no sé si va a ser un diálogo platónico, ¿no?, entre los constituyentes, ¿no? ¿Cómo se da? Porque tú hablas de ahí, tiene que haber una mirada más global, alguien que va a redactar, alguien que, bueno, te llegaron. ¿Qué experiencias hay constitucionales de procesos parecidos? ¿Cómo se regula eso? A mí lo que me preocupa es que tenemos un país que es poco dialogante, que tiene poca cultura del diálogo, donde se confunden estados de ánimo con ideas. Muchas veces ocurren conversaciones privadas, digamos. No tenemos una cultura de diálogo racional muy arraigada. Somos más bien emocionales. Sin duda. Entonces, ¿cómo ves tú ese proceso, digamos? ¿Cómo se resguarda eso? En términos como de experiencias internacionales, por ejemplo, más que hacer referencia como un país, igual como lo que conversábamos antes, hay que ser quizás
destacar quizás algunos elementos que tienen que estar presentes. Por ejemplo, publicidad y transparencia en lo que es el debate, ¿cierto? Que vaya a tener una eventual convención constitucional o una convención mixta, pero con resguardo. O sea, que en el fondo esta publicidad y transparencia no nos lleve finalmente, no significa que no haya, por supuesto que sí, o sea, que sea lo más transparente posible, que haya un itinerario que sea claro, eso tiene que quedar en el reglamento de votación y las normas que la propia convención se tiene que dar, pero con resguardo. O sea, en el fondo acá lo que no puede pasar es de que terminemos funando a los convencionales constituyentes en el fondo cada vez que se vaya a discutir un tema complejo para que voten de una u otra manera. Me parece que lamentablemente en el Congreso eso pasó. Pasó de hecho a propósito de la acusación constitucional de Andrés Chadwick, ahí se veía, digamos, claramente cómo algunos parlamentarios tenían una postura inicial y la terminaron cambiando después. Entonces, lo que no puede hacer es existir el miedo a la funa. Y por tanto esta publicidad y transparencia tiene que estar presente, pero tiene que ser también con resguardo. Otro elemento que es relevante es que el itinerario sea un itinerario que sea bien claro respecto de las normas, respecto de cuándo se va a discutir qué norma, y que también alcance en la fecha que está estipulado o que está establecido hoy día en la Constitución, para evitar, ¿cierto?, de que se termine con un texto que pueda no ser un texto finalizado, o sea, un resultado. La convención tiene un plazo de 9 meses, prorrogable hasta por 3 meses más, y si no llega con un texto, no se disuelve, ¿no? Entonces, evitar en el fondo que eso pueda pasar. Uno de los peligros que algunos avisoran en el horizonte y que fue formulado expresamente, se lo escuché al senador Girardi en una cosa que anda circulando ahí por internet, es que cuando no se llegue a acuerdo en ciertos temas, o sea, el derecho a la vida o que esas cosas, bueno, eso se va a resolver después en otra instancia, en ley simple. A ver, porque finalmente, ¿para qué hacer el debate constitucional si se van a terminar imponiéndose? ¿Ese peligro no fue vislumbrado, crees tú, en esto que viene? ¿Lo ves como un peligro? O sea, yo creo, sí, es un poco a lo que me refería antes con respecto a esta no aproximación de buena fe necesariamente para la discusión, que puede que pase, puede que no, puede que yo, por supuesto, me equivoque, esto no son proyecciones exactas, pero hay cosas que no pueden estar en el fondo en ley simple. Por ejemplo, en materia de derechos fundamentales, ya existen tratados internacionales también que resguardan ciertos derechos fundamentales y que, por tanto, y de acuerdo a las normas que hoy día están a partir de la reforma constitucional, los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes tienen que ser respetados, aun cuando en la Constitución no se resguarda un determinado derecho fundamental. O sea, el derecho a la vida, el debido proceso, ¿verdad?, el derecho a propiedad, la libertad de expresión, son elementos que ya están resguardados. Ahora, el punto es cómo lo resguarda. Entonces, por ejemplo, lo que me refería anteriormente en materia del estatuto expropiatorio, el derecho a propiedad va a quedar resguardado. El punto es, va a quedar resguardado también de que si en caso de expropiación se va a pagar en dinero en efectivo y al contado a las personas que en el fondo sean expropiadas, o eso va a quedar en ley simple. Porque si queda en ley simple, claro, está fantástico el derecho a propiedad, pero vamos en el fondo a la práctica, hablemos en serio, digamos, que cómo se va a resguardar efectivamente. Entonces, porque claro, se establece que finalmente se termina pagando 24 cuotas, es bien distinto que te paguen en dinero en efectivo y al contado, hablando específicamente como un ejemplo el derecho a propiedad. Entonces, claro, la lógica dice que si no se llega a acuerdo en la Constitución, puede que hay muchos elementos que van a quedar en ley simple, pero hay elementos que no pueden quedar en ley simple. Por ejemplo, si no nos ponemos de acuerdo respecto al tipo de congreso que vamos a tener. Eso no puede quedar en ley simple. Sería un absurdo. No, claro, el propio Congreso es el que tramita las leyes, por lo tanto tenemos que tener bien diseñado en el fondo el Congreso. Por eso quizás cuando Patricio Zapata decía esto no es chacota, a eso se refiere quizás también. O sea, hay ciertos elementos que tienen que estar en la Constitución necesariamente porque no pueden quedar en ley simple, ¿cierto? Precisamente porque la Constitución es la que determina, ¿cierto?, por ejemplo, cómo se va a tramitar la ley, qué tipo de sistema de gobierno vamos a tener. Por lo tanto, claro, hay algunos elementos que sí, pero otros elementos que no. Querida Constanza, yo te agradezco muchísimo esta visita al jardín. Me has aclarado varios puntos con mucha precisión. Alguien que de verdad sabe, no eres una opinóloga constitucional, claramente, sino que alguien que ha estudiado en profundidad el derecho constitucional. Y probablemente tendré que invitar al jardín cuando estemos ya llegando a las finales. Esta va a ser la final, es como la final de no sé qué copa. Ojalá que sea de la copa del nacimiento de Chile y no de la destrucción de Chile. O sea, que se llegue y que esta deriva constitucional le dé una salida política a la crisis social y que ojalá tengamos una conversación potente, porque todos los temas que hemos planteado acá tienen muchas dimensiones y muchos niveles. Hay niveles filosóficos, de ciencias políticas, económicos. Ojalá que nos haga pensar, nos obligue a pensar, ojalá que esto también en los colegios debiera enseñarse a dialogar
Así es. Y leer las constituciones en primer lugar, porque nadie se habla de una constitución que no se ha leído. Tenemos una constitución que no se ha leído y una que está abierta a ser hecha desde ex nihilo, desde la nada. Constanza Ju en el Jardín, profesora de Derecho Constitucional, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Cristian. Y nos encontramos muy pronto. Muchas gracias. Queridos radiovidentes, mañana nos vemos de nuevo aquí a las 7:30 en Radio Pauta, en Desde el Jardín.